Vamos a ver cómo se puede medir ángulos en GeoGebra. Entonces, bueno, yo tengo GeoGebra clásica, la versión 5. En las demás versiones es prácticamente igual. Lo primero que voy a hacer es quitar la cuadrícula y los ejes que me salen aquí, que en este momento no los voy a necesitar. Botón derecha del ratón, si le dais a ejes desaparecen, y botón derecha del ratón le dais a cuadrícula y desaparece. Y lo que me queda aquí ahora es un folio. Lo primero que voy a hacer es dibujar un ángulo. Entonces, en este menú, fijaos cómo se ponen en color rojo los triángulos de cada uno de los menús, y si le dais un clic aparecen un montón de opciones. Vamos a coger segmento y dando clic en los extremos me aparece un segmento. Voy a poner otro. Vale, y ahora cuidado por favor, porque si quisiera hacer cualquier otra cosa, al hacer clic volvería a dibujarme un segmento. ¿Lo veis? Pues mira, voy a dibujar otro por aquí. Entonces, para que esto no pase y que haga acciones en la pantalla que no queráis, dos posibilidades. O le dais a Escape en el teclado o le dais a la flecha. Por ejemplo, ahora si yo clico y arrastro, me llevo los segmentos donde yo quiera. Incluso me puedo llevar el segmento entero. Clicar y sin soltar puedo mover el elemento que yo quiera. Vale, pues para medir ángulos hay que buscar, aquí está, veis ahí, si le doy la opción es ahí ángulo, y me dice que elija tres puntos, lateral, vértice y lateral, o que elija dos rectas. Voy a hacerlo con los tres puntos. Lateral, vértice, lateral quiere decir que el que hace de vértice del ángulo, por ejemplo, en este ángulo de aquí, este es el que hace de vértice, hay que darle en segundo lugar. Y cuidado, porque el orden en el que deis los puntos me va a cambiar la medida del ángulo, porque el ángulo se puede medir por el interior o por el exterior. Entonces, recordad que los ángulos se suelen medir siempre en el sentido contrario de las agujas del reloj. O sea, de acá hacia arriba. Entonces voy a dar el primer clic en este, el segundo en el vértice cuyo ángulo quiero medir. Y si os fijáis, ya está midiendo el ángulo. El tercer clic aquí. Si yo ahora quiero ver mejor el número, lo puedo poner ahí fuera. Ha salido un ángulo de 59,84 grados. Si dais clic y arrastráis, el ángulo cambia. ¿De acuerdo? Se le puede pedir que lo mida también, en lugar de en grados, en radianes, pero ahora mismo es algo que no me interesa. Yo lo que quiero que veáis es cómo se miden ángulos. Vamos a hacer lo mismo en este ángulo de aquí. Clico aquí, clico aquí. Entonces, fijaos lo que ha ocurrido. Ha medido el ángulo, los ángulos siempre se miden en contra de las agujas del reloj. Entonces, en el fondo, no ha hecho lo que yo quería. O sea, si yo ahora le doy clic en el tercer punto, me ha medido el ángulo exterior, el ángulo por fuera, 318 grados. Si yo quiero medir el ángulo de dentro, tengo dos posibilidades. A este ángulo lo que hago es restar 360 menos este ángulo, o mejor, vamos a deshacer lo de antes. Recordad que los ángulos se miden siempre en el sentido de las agujas del reloj. Luego los va a medir desde esta recta hacia abajo, porque desde esta recta hacia abajo lo va a medir por fuera. ¿Qué hago? Cojo el elemento ángulo, clico en el de arriba, en el del vértice que quiero medir y en este. Y entonces ya sí, el número se ve muy mal porque ha quedado sobre el punto, pero a ver si lo puedo separar ahora. Ya sí que he medido el ángulo agudo, el ángulo cerrado, el que está por dentro, que es el que yo quería. Entonces, sencillamente, para medir ángulos, clico en un extremo, clico en el vértice que quiero medir y clico en el otro extremo. Si tengo mala suerte y me sale por el ángulo medido en el lado que yo no quiero, pues el orden de los puntos tiene que ser el contrario.